continuamos con más información. Otro de los temas que ya teníamos anunciado era la situación del transporte extraurbano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el desacuerdo? ¿Cuál es la situación del que no se ha activado aún? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué el aumento del pasaje? Bueno, todo esto lo vamos a conocer en algunos segundos. Primero, vea el contexto, la situación de desacuerdo. Transportistas de rutas extraurbanas se reunieron para evaluar la reactivación del transporte público. Entre las demandas expuestas destaca la autorización para que se cobre el doble de la tarifa a los pasajeros. Esto debido a que deben trabajar únicamente con el 50% de su capacidad. Los representantes argumentaron que la implementación de protocolos de bioseguridad significa una inversión que debe tener un retorno, pues de lo contrario representaría una pérdida para el sector. Gamaliel Chin, presidente de la gremial de rutas cortas extraurbanas de carretera, dijo que la solicitud de duplicar el pasaje por persona también va sustentado con la suspensión del servicio desde el pasado 16 de marzo. Tras estos casi 5 meses, el sector de transportistas y su planilla se vieron severamente afectados y aunque están en la disposición de prestar el servicio, buscan un equilibrio. Los representantes del transporte aseguraron que el incremento al pasaje será únicamente mientras dure la pandemia. Por otra parte, los delegados dieron a conocer que tras evaluar el acuerdo ministerial 645-2020, emitido por la cartera de comunicaciones, encontraron varias inconsistencias. El abogado Gino Ponce de la Asociación de Transportistas del Occidente y Nororiente manifestó que las sanciones son muy severas y en cierta forma los obliga a discriminar a sus pasajeros. En ese sentido, hizo alusión al apartado de la normativa en que se establece un castigo de hasta 6 meses de suspensión si uno de los pasajeros se quitara la mascarilla y si existiera reincidencia podría llegarse a la cancelación de la línea de transporte. Según Ponce, esto es un abuso de autoridad y analizan interponer una denuncia al respecto. Aunque cabe mencionar que ya se han establecido diálogos con autoridades de la cartera, quienes explicaron que trabajarán en una serie de enmiendas. De no llegarse a un acuerdo, la denuncia podría establecerse. Por su parte, el presidente de la gremial de transportistas de pasajeros de carretera, Milton Mendoza, indicó que dichas sanciones nunca estuvieron a la vista de los transportistas, cuando inicialmente se les presentó el proyecto y firmaron de conformidad. Al momento, queda en vilo la reactivación del servicio del transporte extraurbano, mientras no se logre un consenso en cuanto a las tarifas y la regulación de las sanciones. Bueno, es momento de abordarlo con personas que están involucradas en esta situación para que usted, amigo televidente, usuario, preste mucha atención. Tenemos al presidente de la gremial del transporte extraurbano, Gamaliel Chin, y también tenemos al licenciado Guerra de la Defensoría del Transporte Urbano y Extraurbano. Iniciamos hablando con usted, licenciado Guerra, en relación a qué se le va a respaldar al usuario en este caso, tomando en cuenta que aún no hay servicio, pero que también será el 50% de su capacidad, pero existe la posibilidad de aumento porque así lo amerita el transporte. Cardona, pues cabalmente se recuerda, hace unas semanas hablamos del tema y cabalmente se hablaba del impacto económico que ha tenido, no solamente para Guatemala, obviamente, sino mundialmente, ese tema de la pandemia COVID-19 y el tema de transporte colectivo como motor de la economía. Es más que obvio que iba a tener una repercusión y se ha tenido tiempo, y esto fue lo que se dijo en su momento, se recomendaba que se tomaran las acciones para que este impacto fuera el menor posible, tanto para transportistas o porteadores como se le conoce, y obviamente para la población, que ya ha tenido desempleo abierto, el sector de la economía, el sector informal ha tenido una contracción también importante, el medio de acceso, el dinero es escaso ahora en la economía, a pesar de que se ha tenido compensadores sociales por parte del organismo ejecutivo en cuanto al bono familia, etcétera, que eso ha permitido un poco mover la economía a través de dinero. Ahora, el tema es dos cosas que están haciendo crisis. Uno, el tema de bioseguridad, y el otro, por el otro lado, el tema económico, que ya se veía venir que esto
Incluso se ha recomendado que se tenga mucho cuidado en el manejo de ese tema, porque podría generar algún tipo de inconformidad, porque son temas estructurales que vienen de décadas, por lo menos tendrá unos 15, 20 años este tema que yo vengo oyendo, el tema de las famosas tarifas de transporte colectivo, de la implementación de tecnología, que hay ciertos grupos obviamente de transportistas que no quieren entrar a esta manera de ver el tema de manejo efectivo, de retirar el manejo efectivo hacia un medio más moderno, como lo está haciendo incluso la Municipalidad de Guatemala y la de Misco y otras, entrando al tema de prepago. Muy bien, licenciado Guerra. Ahora bien, señor Gamaliel Chin, en relación al transporte extraurbano, sabemos que ustedes han llegado a un montón de reuniones, han llegado a acuerdos y desacuerdos por la situación del 50% de la capacidad que no les permitiría operar normalmente para generar el dinero para poder recuperar lo invertido en relación a lo de la pandemia, los protocolos de seguridad sanitaria. Háblanos de eso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera recalcar al respecto que la intención del cobro del doble de la tarifa está intrínsecamente ligado al hecho de la ocupación del 50%, como bien ustedes describieron al inicio de la entrevista. Bajo esta justificación, no podemos solamente pensar que los costos de la bioseguridad son los que nos reclaman el tener que incrementar esto. Este es un costo adicionado a lo que veníamos haciendo hasta el 16 de marzo. Yo le pido al guatemalteco que entienda que hoy paga muchísimo más por transportarse de una manera precaria en motocicletas, en pick-ups, en vehículos asaturados, sin ningún distanciamiento social, y que a nosotros se nos están imponiendo restricciones muy severas precisamente en beneficio y resguardo de su seguridad. Y por esa misma razón estamos muy comprometidos como transportistas, empresarios y sobre todo como guatemaltecos a contribuir a que la salud del guatemalteco no se vea en riesgo en función de la utilización de nuestro servicio. No es un incremento. Entendemos la preocupación de la Procuraduría de Derechos Humanos, sabiendo de que nunca ha sido del agrado el incremento de costos para el guatemalteco, pero en esta ocasión muy particular que nadie habría conocido, es necesariamente aplicable en este sentido, y por eso mismo, ante las discrepancias o el mismo silencio institucional, me refiero al Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Transportes, al que yo pensaba que íbamos a incluir en este momento, lógicamente tenemos problemas operativos que son necesarios que tengamos que tomar en consideración y discutir a la brevedad, porque ya vamos llegando a los 15 días en los que fuimos autorizados a salir y circular y no tenemos la reactivación como la gente lo estuviera esperando, y lógicamente lo estuviéramos ofreciendo el servicio con todos los aspectos considerados por el Ministerio de Comunicaciones y hoy sorpresivamente sumándose el Ministerio de Salud Pública específicamente. Tomando en cuenta esto, ustedes solicitaban algo que no se les sancionara al momento de estar operando, porque si bien es cierto, el pasaje podría subir, que es lo que ustedes argumentan, no tendrían para pagar esas sanciones cuantiosas. Pero, ¿qué pasa con el guatemalteco, el usuario? Señor Chin, ¿se han puesto a pensar ustedes en ello? Que también no tiene trabajo, algunos están afectados por la economía. Sabemos y consideramos la parte de la inversión, pero también ustedes se han puesto a pensar en el usuario, si tendrá o no tendrá para esto. Lamentablemente sí lo hemos hecho, mi amigo García, sí lo hemos hecho. El problema radica básicamente que el costo del servicio que no existe es el más caro, y nos ponen en una predicción ante las decisiones gubernamentales y el costo político se nos quiere ser trasladado. Yo quiero decirle que con mucha preocupación y mucha anticipación insistimos que las autoridades competentes tomaran este problema que se avecinaba en el momento de la reapertura desde el mes de junio, los primeros días de junio. Estamos hablando de que tenían 60 días para pensar en una solución. Para nadie es sorpresa que el Estado ha solicitado enormes cantidades de dinero que en alguna medida, como bien mencionaba el señor Guerra, han sido entregados a través de programas tardíos, de forma discriminativa, sin ninguna orientación. Lógicamente hay usuarios del transporte que pudieron haber sido beneficiados en este sentido concretamente para la utilización del transporte. No quiero decirle dele un subsidio al transportista, sino dele un subsidio al usuario para que verdaderamente no sintiera el reflejo de esta restitución, insisto, en la recuperación de solamente el 50% de la ocupación. Pensamos en muchas alternativas, pero el Estado sencillamente se preocupó en mantener las limitaciones, las condiciones de confinamiento, y en el momento 27 de julio, señores, agua va y miremos cómo nos toca en este momento.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente tratar de proponer alternativas para la restricción del transporte, y lo único que nos queda es lastimar otra vez el ya lastimado bolsillo del guatemalteco, al que le queremos aclarar que no estamos tratando de cobrarle lo incobrable, sino sencillamente perseguir que el servicio de transporte se pueda generar. Insisto, nuestros costos de operación del 16 de marzo son exactamente los mismos. Ahora debemos sumar la bioseguridad y lógicamente estamos preocupados por la salud de nuestros clientes. Definitivamente, señor Gamaliel Chin, este es un tema que tendremos que profundizar con otras 2 sesiones más. Le invitamos desde ya a la próxima entrevista, también al licenciado Guerra, y poder también tener pues una solución ya para la próxima semana, porque como usted indicaba, la solución está, solo es de llegar al acuerdo, porque el guatemalteco también demanda ya trasladarse en un transporte digno. Vamos a la pausa, volvemos.